Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, de la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy nos acompaña en Visiones y Versiones la maestra Magdaliliana Barrero Vázquez. Ella es docente del programa de Literatura y Lengua Castellana de nuestra universidad, la Universidad Surcolombiana. Hoy vamos a tratar un tema muy especial sobre una escritora huilense del siglo XIX. Es una investigación realizada, entre otras personas, por la profesora Magdaliliana Barrero, Sandra Milena Trujillo y Frankie Vanegas, los tres egresados y docentes de la Universidad Surcolombiana. El libro se titula Waldina Dávila de Ponce de León, Ser mujer y escritora en el siglo XIX. La publicación de esta investigación se hace gracias al auspicio del Fondo Editorial y la Maestría en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. La maestría está a cargo de su dirección del doctor César Valencia Solanilla, quien dirige igualmente el doctorado en literatura. Bienvenida, profesora Magdaliliana, a Visiones y Versiones. Bueno, muchas gracias, Orinson. Muy buenas tardes para todos y todas. Qué agradable poder compartir este espacio, poder compartir con ustedes parte de este trabajo investigativo alrededor de una escritora huilense, como lo anunció hace un momento. Vamos de esta investigación a destacar en esta parte primero lo que tiene que ver con usted como investigadora, su experiencia en el ámbito universitario, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana. Realicé una maestría con la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la que nos permite hacer este trabajo de investigación alrededor de Waldina Dávila de Ponce de León, pero también trabajo con la Universidad del Tolima como docente en el programa de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. El trabajo de investigación sobre Waldina Dávila de Ponce de León, Ser mujer y escritora en el siglo XIX, está caracterizado por la investigación de tres ambientes, de tres escenarios, de tres tópicos muy importantes. Uno que tiene que ver con un enfoque arqueológico, el segundo que tiene que ver con el análisis del imaginario sobre la mujer en la narrativa y el tercero la poética. Con la profesora Magdaliliana vamos a tratar el enfoque arqueológico, que son esos caminos que conducen a la biografía, los perfiles de la autora y de los personajes que hay en el entorno y el análisis de contexto. Vamos a iniciar esta conversación con los orígenes familiares como una mujer singular y una mujer privilegiada, Magdaliliana, en el caso de Waldina Dávila. Waldina Dávila. Bueno, claro que sí, es un trabajo de arqueología bien importante, bien interesante. Llama mucho la atención poder recuperar parte de la vida de Waldina Dávila y poder organizar para ella un perfil biográfico que no se tenía de la manera como lo logramos, ¿cierto? Empezamos esta investigación con un rastreo a diferentes documentos sueltos que resultaron del trabajo de la época y de algunos autores investigadores huilenses como el maestro Benur Sánchez, ¿cierto? Que nos permite empezar a hacer todo este rastreo, todas estas pesquisas, hasta que llegamos pues a un documento muy importante de Aníbal Galindo en su corona fúnebre, que nos permite allí establecer con mayor precisión parte de la vida personal, del ambiente personal pues en el que se desarrolla Waldina Dávila. ¿Qué pudimos establecer a partir de este ejercicio? Bueno, primero que lo que tenemos que resaltar aquí es que definitivamente Waldina sí forma parte pues de nuestro territorio, nace en la provincia de Neiva. Hay dos fechas probables de nacimiento
que las tomamos de las investigaciones de Benhur Sánchez. La primera es de 1823, pero también hay una referencia a 1831. Sin embargo, cuando encontramos la fecha de matrimonio de Gualdina, que fue hacia 1852, creemos que por el rango de la edad es más probable que sea esa. Pero también los registros de la partida de bautismo da como fecha 1831, y si consideramos las costumbres de la época, bueno, los chicos eran bautizados casi que al momento de su nacimiento, pues por toda esta cuestión religiosa, ¿cierto? Y la necesidad de recibir este sacramento. Entonces, como fecha tenemos en 1831 y su fallecimiento que se da en Anapoima en 1900, pero tenemos cuenta de eso hasta 1901, pues por toda la situación social que se estaba viviendo en ese momento. ¿Qué podemos decir de la familia de Gualdina? Gualdina Dávila de Ponce de León tiene el parentesco con Benito Salas, ¿cierto? Es la nieta de Benito Salas, hija de la señora Josefa Salas y de don Pedro Dávila Novoa. Su hermano pues también es Pedro Dávila, con quien ha establecido una relación bien profunda. La muerte de su hermano es una de las causas, ¿cierto?, de su enfermedad, de la anemia cerebral, que finalmente pues la va a llevar a la muerte. Por ser una joven perteneciente a una familia de prestigio, a una familia de políticos, una familia que se desenvuelve en ese ámbito, tiene la oportunidad de ser educada en los mejores colegios y pertenecer desde muy pequeña a la sociedad santafereña, lo que le procura el acercamiento a ese mundo cultural, a ese entorno cultural, ahora no solamente nacional, sino europeo, ¿no? Cuando leemos la obra de Gualdina encontramos una influencia europea importante, pero también es importante dentro de este proceso pues, de consolidación de su obra, encontrar cómo es en España, ¿cierto?, en el continente europeo, en donde tiene una gran circulación su literatura, en cualquiera de los géneros pues, que se desenvuelvan. ¿Qué más podemos decir de la vida de Gualdina? Se casó muy joven, pero también enviudó muy joven. Una mujer muy decidida, muy independiente, no se vuelve a casar, pues como de pronto correspondería a la época. Se dedica a disfrutar pues, de su familia y a disfrutar de la escritura de sus novelas, de su poesía y por supuesto de las piezas de teatro que logró consolidar. Es una viajera también, ¿no? Es una viajera. Porque uno de sus libros es concebido en el exterior, ¿no? Uno de sus libros es concebido en el exterior y uno de sus libros también está recreado dentro de los Alpes suizos, ¿cierto? Y entonces retrata perfectamente, porque conoce la geografía, retrata perfectamente estos paisajes, estas costumbres, ¿cierto? El mismo atuendo que describe, que pinta para sus personajes, dan cuenta del conocimiento. Y entre los familiares hay quienes fueron los que lucharon por la independencia de Colombia. Claro, cuando hablamos de Benito Salas, de una vez debemos ubicarnos en el contexto histórico del Huila, ¿cierto? Son los próceres de la independencia. Benito Salas, Fernando Salas, que fue hermano de Benito Salas, fueron próceres, fueron unos constantes luchadores pues en pro de la independencia, mártires porque fueron ajusticiados por los españoles por la causa independentista,
sus familias, y esto está retratado pues en el cuento Mis próceres de Gualdina, su familia pues tiene que sufrir, si no el destierro, sí el rechazo de ser esposas e hijos de próceres, ¿cierto? Que era una recriminación pues porque estaban contra el Estado español. Don Benito Salas, pues se debe a Benito Salas precisamente el nombre del aeropuerto nuestro, el aeropuerto La Manguita. Esa fue una de las propiedades de la familia Salas, y allí es donde se entierran pues los cadáveres de Fernando y de Benito Salas. Profesora Magda, vamos a unos compromisos y ya regresamos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Contamos con la grata presencia de la maestra Magda Liliana Barrero Vázquez, docente del programa de Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana y miembro del equipo investigador de Waldina Dávila Ponce de León, Ser mujer y escritora en el siglo XIX. Profesora Magda Liliana, la escritora hace la consolidación de su imagen y de su obra fuera de provincia. ¿Cuáles fueron sus últimos días en la provincia? ¿Cómo fueron? Bueno, les decía que Waldina tuvo solamente un hermano, que fue el señor Pedro Dávila, ¿cierto? Hacia 1899 don Pedro fallece, y ese es un golpe fuerte para Waldina. Y eso hace que caiga en una depresión, en una pena muy profunda, que le afecta la salud al punto de llevarla a ocasionarle una anemia cerebral. Bueno, aunque su sitio de residencia era Santa Fe de Bogotá, de todas formas pues tenían propiedades en diferentes lugares calientes, ¿cierto? Tenían casas pues de campo en Anapoima, Melgar y en otros sitios. Empiezan un trasegar por todas estas propiedades, procurando el mejor clima para esa enfermedad, ¿sí? Finalmente se establecen en su residencia rural de Anapoima. Allí pues vive sola pues con sus empleadas que la atienden. Sus hijas van a visitarla, pero ella, en una actitud de muy decidida a salir adelante de su enfermedad, decide que no quiere que sus hijas se vayan a vivir con ella, sino que, que la visiten, y recibe allí a sus amigos, por supuesto, algunos políticos y algunos escritores. Luego de una temporada que está allí, regresan al frío bogotano. Sin embargo, pues eso hace que agrave su enfermedad, y en el año 1900, Waldina finalmente fallece. ¿Qué sucedió con el conocimiento de este hecho? Como había una agitación social, ¿cierto?, propia de la época, pocas personas tuvieron la oportunidad de saber del fallecimiento de Waldina hasta 1901. Eso está registrado en Corona Fúnebre, y es allí en donde empiezan a consolidar todas estas manifestaciones de sentimiento, de aprecio, de profundo dolor. Al cumplirse un año de la muerte. Al cumplirse un año de la muerte, incluso los periódicos también lo anuncian un año después, ¿cierto? Esos son como los últimos días de Waldina en provincia, dentro de sus residencias de campo, sus casas de campo, rodeada de familias, de amigos, fuerte y altiva, ¿cierto? Todo el tiempo, y pues con ese carácter y esa actitud de independencia que
que la caracterizó siempre. Dentro de la investigación realizada por usted particularmente en este ambiente del enfoque arqueológico, ¿cuáles fueron las obras que usted logró identificar publicadas y en qué géneros? Bueno, aquí hay algo por resaltar de Gualdina, ¿cierto? Ella no la podemos como ubicar en un solo género literario, trasegó por los 3 géneros literarios, incluso también pues por el tema del periodismo. Encontramos una serie de novelas que se agrupan bajo el nombre de series, pero no tienen una conexión directa que haga que sea como una saga. Son 3 novelas, forman parte, por supuesto, del género narrativo. Allí está El trabajo, Luz de la noche, que es la que le digo que recrea los paisajes europeos, y está La muleta, ¿cierto? Luego viene dentro de el género lírico, hay un libro de poesías, pero también encontramos en los diferentes periódicos de la época, periódicos y revistas literarias, una serie de versos, ¿cierto?, que se fueron recopilando a través de la investigación. Entonces, poesía tiene dos publicaciones hechas por ella misma. Una en Colombia y una segunda edición en España. Y una segunda edición en España con unos comentarios y unos ajustes hechos por ella misma. Y finalmente está Suma, que es un drama en 3 actos que está Suma, un drama en 3 actos, y está Mis próceres, el cuento, en donde encontramos que hay una realidad y ficción unida, ¿cierto? Hay un elemento histórico como pretexto literario importante de revisar allí con Gualdina. Y siempre la historia ha estado como un elemento transversal como motivo literario, ¿no? Como motivo literario. Porque Mis próceres son las heroínas de la Nueva República, El trabajo es la historia infortunada de 2 amantes, Luz de la noche, los infortunios amorosos, La muleta, las prácticas sociales de la República, y todas ellas marcadas como por la historia. Marcadas por la historia. Maestra, ¿cómo ha sido la recepción que ha tenido a la obra? ¿Cuál nivel de análisis se ha desarrollado, el ensayístico, el divulgativo? ¿Cómo ustedes que investigaron y fueron a tantas fuentes, entre otras cosas, que es muy gracioso la manera como encontraron ciertos documentos, cómo ha sido también la recepción, los conceptos que merece hoy su obra? Bueno, podríamos hablar de 2 momentos para ello, ¿cierto? El momento en el que se produce la obra, que es en donde están los críticos literarios de su época, ¿cierto? Con una buena recepción, con unos buenos comentarios, salvo un comentario del padre ladrón de Guevara, el padre ladrón de Guevara, que la califica como mala, pero cuando vamos a la fuente, cuando vamos a establecer ¿qué significa para el padre ladrón de Guevara la característica de mala? Entonces es que tal vez no corresponde, el argumento no corresponde a los comportamientos propios de la época, entonces mala, maliciosa, y la acerca un poco a la dama de las camelias. Que si para él su momento fue mala, para nosotros es maravilloso poder encontrar ese comentario. ¿Por qué? Porque eso da cuenta de unos elementos rupturales que se dieron en la época, unos elementos rupturales, ¿cierto?, del comportamiento de la mujer, porque si bien es cierto, hay personajes masculinos, y esta obra está enmarcada dentro de la sociedad patriarcal y de alguna manera debe corresponder a ella, encontramos unas licencias en las mujeres bien interesantes que no se ven tan fácilmente o tan explícitamente en escritoras también. En lo que a usted corresponde, hace un análisis del imaginario sobre la mujer en la narrativa colombiana del siglo XIX, donde lo que caracteriza esa narrativa son como las imágenes de la fractura entre conformismo y rebeldía, ¿cierto? Sí, señor, y allí encontramos a unas mujeres que rompen con ese paradigma, ¿no? A unas mujeres que se dan unas licencias en el amor. Por ejemplo, uno de los temas es el amor, ¿cierto? Y
a unos hombres que de alguna manera validan esos comportamientos femeninos, ¿cierto? Aparte de hablar de esa capacidad femenina para salir adelante, para ser independiente, para organizar empresa, pues en su momento, por ejemplo, al leer el cuento de mis próceres, encontramos a unas mujeres, y cuando uno dice el cuento de mis próceres, consideraría que la historia está centrada en los próceres, y no está centrada en los próceres, sino en las esposas de los próceres y todo lo que tuvieron que hacer para poder sobrevivir en medio de una sociedad que las rechazaba, ¿cierto?, que las perseguía, pero bueno, acostumbradas a un estilo de vida que requería algún tipo de dinero, y que ellas de manera independiente empiezan pues a proveerse, no piensan en ningún momento en casarse o en salir pues huyendo de esa provincia. Bueno, usted se encuentra unos datos muy importantes para la valoración de la obra. De una parte hay una manera de valorarla, y es lo que hace Rafael Pombo en un poema. Y hay otra forma de valorarla, que es lo que hace José Martí, caracterizándola como una de las hijas ejemplares, ¿no?, de nuestra América en la literatura. Y hay otra dedicatoria de una poetisa que le hace, se me olvida en este momento el nombre, que le hace le dedica un poema que está al final, que es muy hermoso. Sí, señor. Todas estas menciones y estas honras las conocemos a través de Corona Fúnebre, ¿cierto? Y como le decía, es importante ver que no solamente nos quedamos con el comentario de los amigos escritores y políticos que les permitieron escribir y que le permitieron a Gualdina escribir por ser parte de esa sociedad, ¿cierto? Que también encontramos esos comentarios que validan una obra en personajes importantes, pues como José Martí, en el mismo Ladrón de Guevara, que para poder hacer ese comentario pues tuvo que haberla leído y encontró un elemento ruptural allí. Maestra Magda Liliana, gracias por su presencia en Visiones y Versiones, pero sobre todo gracias por ese esfuerzo, por darle voz y por traer a la memoria a Waldina Dávila y darle dignidad a su trabajo, porque es una investigación muy ejemplar que parte aguas aquí dentro de las investigaciones que se han hecho en el departamento del Huila. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Orinson, por la invitación, y bueno, invitarlos a todos a conocer la obra de Waldina, sacarla de los anaqueles del tiempo, como dice por allí el libro. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta el próximo programa.